Eh, Retomamos un poquito, vamos un poquito para atrás. En el botón de archivo dentro del menú, siempre al menú le llamamos a toda esta primera fila de botones, y esta es las herramientas. Y toda esta fila de acá en el intermedio van a ser las propiedades. Eso es igual que lo que era en Core. Herramientas, menú y propiedades. Es decir, todo esto que nos va a aparecer acá va a tener que ver con la herramienta que estemos manejando. Ven cómo todas las propiedades van cambiando acá de acuerdo a qué herramienta yo voy eligiendo. Entonces, volvemos al file o archivo, que siempre es el que se repite en todos los programas. Vamos a tener para abrir un nuevo archivo donde le vamos a dar todos los parámetros, las medidas con las unidades que a nosotros nos sirvan, con la resolución que a nosotros nos sirva, de acuerdo si es impresión o pantalla, el color el modo de color. También acá tenemos cómo queremos que sea el fondo, si es de algún color que podamos elegir, blanco o transparente. Nosotros ahora nos va a ser mucho más fácil, elijamos el blanco, así tenemos buen contraste y listo. Si elegimos transparente, vamos a ver que este es un lenguaje muy de Photoshop. Lo que es transparente se ve como estos cuadraditos grises y blancos. Eso es como la forma de identificar que algo es transparente. Pero bueno, vamos a empezar nosotros con el blanco. Bueno, tenemos eso para abrir un nuevo archivo, para generar un nuevo archivo, para abrir algo que ya habríamos generado, un archivo que ya tenemos en Photoshop, lo buscamos acá dentro de las carpetas. Para cerrar todas las pestañas, guardar como, guardar cuando generemos algún cambio. Ahora como no hicimos nada, no nos habilita la opción de guardar. Importar, exportar, eso es igual que todo, e imprimir. Y acá no vamos a usar mucho más nada. El segundo botón del menú también se repite como en casi todos los programas. Tenemos arriba del todo, control Z, hacer o rehacer los últimos movimientos. Todas las herramientas de edición como copiar, pegar, pegar en el lugar, un pegado especial. Y después, ¿qué es lo que hablábamos hace un ratito? Todas estas herramientas de transformación las vamos a tener repetidas en el botón de edición y en el botón de imagen. La diferencia entre uno y otro es que cuando nosotros transformemos desde acá, desde la pestaña de imagen, vamos a transformar toda la imagen, es decir, todas las capas que estén dentro del archivo. Y si lo hacemos desde edición, lo va a hacer, se va a transformar solamente en la capa en la que nosotros estemos trabajando. Bueno, acá tenemos la de capas, el botón de capas. Que nosotros, no sé si ustedes lo tienen acá, fíjense si acá a la derecha, acá tienen layers o capas, un botoncito, lo ven como esta ventana. Bien, bueno, ahí tienen layers o capas. Fíjense, tenemos la primera capa que tiene de nombre fondo o background, no sé cómo lo tengan ustedes en inglés o español. Entonces, acá podemos generar nuevas capas, eliminar capas, fundir capas. Vamos a ver todas esas opciones que lo pueden hacer desde acá abajo. Por ejemplo, si yo tengo acá, tengo crear una nueva capa. Y fíjense que acá me crea layer 1 o capa 1. Si quieren, creen una. Y fíjense que en esta visualización chiquitita que tienen acá, lo tienen con el fondo transparente, ven que es gris y blanco. Si yo esa capa la quiero eliminar, voy a este tachito, me paro en la capa, porque yo acá puedo ir parándome, ¿ven? Me puedo parar en la capa fondo o en la capa de 1. Yo me paro en la capa 1 y voy al tachito de basura que está acá y lo puedo eliminar. Después puedo generar carpetas. Fíjense que acá al lado hay una carpetita. Entonces, creas una carpeta donde vos podés generar dentro de esa carpeta capas. Entonces, después es como un grupo de capas. Después podés mover esas capas todas en grupo también.
Después tenemos formas de generar una capa de ajuste, es decir, es una capa donde vamos a aplicarle un montón de efectos que se van a ver en todas las capas que estén por debajo de esa. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos una capa de máscara. Esto lo que hace es eso, es enmascarar, decir, bueno, si haces cierta forma y querés que dentro de esa forma haya alguna imagen, algún elemento, pero te lo enmascara, digamos, te lo mete dentro de alguna otra imagen. Pero bueno, todo eso que está acá, también lo tenemos acá en el menú, en capa, en el botón de capa. Tenemos para generar una nueva capa, un nuevo grupo, que es lo que veíamos recién. Si queremos eliminar, si queremos duplicar una capa, eliminar. Y después vamos a ver esto de rasterizar, que es transformar un vector en píxeles, porque vamos a ver que en Photoshop, como dijimos, es un programa para editar mapas de bits, pero podemos dibujar con vectores. Lo que pasa es que en algún momento de todo el proceso lo vamos a tener que transformar a píxeles. Entonces podemos ir dibujando y podemos agrandar y achicar sin perder calidad, pero en un momento lo vamos a tener que pasar a píxeles. Cuando lo pasamos a píxeles, ahí sí, si lo agrandamos pierde calidad. Entonces eso, como siempre, se deja un poco para lo último. Ya cuando está todo bien definido, sabemos que el tamaño está bien y todo, ahí se rasteriza. Bueno, después hay objetos inteligentes que, bueno, es un poco más complejo, pero quizás podamos llegar a ver algo de esto que está bueno porque es darle propiedades a un objeto que podamos generar acá, poder editarlo en otra ventana de Photoshop y darle otras propiedades a ese objeto en ese lugar, y que, por ejemplo, al guardar los cambios que hagamos de ese objeto, y en este otro objeto en este otro archivo tenemos un montón de esos objetos, nos transforma todos los objetos al mismo tiempo. No sé si me expliqué, fue medio complejo. Si nosotros generamos como un patrón, digamos, de objetos, podemos editar ese objeto que se repite muchas veces en ese archivo, lo podemos editar en otra capa, en otro archivo, y después, cuando ponemos guardar todos los cambios en ese objetito, cuando vamos al patrón, nos cambia todos los cosas al mismo tiempo. Bueno, después tenemos texto o type, tipografía, que también es un poco lo mismo que tenemos en todos. Vamos a tener la fuente, bueno, el lenguaje, pero esto lo vamos a usar más que nada cuando vamos a usar más que nada la ventana de texto, donde tenemos todas las variables que habíamos visto, que tenemos también en el Word o en el Code, ¿no? Las alineaciones de párrafo, la fuente tipográfica, el cuerpo de la fuente, todo eso no cambia nada con cualquier otro programa. Bueno, y este es el de selección, o select, no sé cómo lo tienen, que es súper importante, porque como hablábamos hoy de que hay que pensarlo como recortar y pegar, la forma de recortar es la selección, ¿no? Vamos a ver qué cosas seleccionamos para cortarlas. Entonces, vamos a ver que tenemos varias herramientas de selección que se combinan de acuerdo al archivo y a lo que tengamos que hacer, los vamos a ir combinando todas esas herramientas de selección para hacer que la selección sea lo más efectiva, lo más rápida posible y lo más prolija también. Entonces, tenemos seleccionar todo, por ejemplo, yo les pongo para que vean un poco también el lenguaje que maneja el Photoshop. Cuando se selecciona algo, te hace una línea punteada alrededor. Yo te pongo seleccionar todo, y fíjense cómo alrededor aparece esa línea como que se está moviendo todo el tiempo. Después puedo deseleccionar. Entonces, quito la selección. Después vamos a tener invertirlas. Por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar un poco.
si yo hago, estas son herramientas, esta es una herramienta de selección, esta de acá. Si yo hago este círculo, seleccioné ese círculo. Pero si yo quiero seleccionar, en realidad, invertirla, es decir, seleccionar todo lo que está alrededor del círculo y no el círculo, voy a ir a selección, invertir. Entonces, fíjense que ahora lo que está seleccionado es todo menos el círculo. Y si quiero deseleccionarlo, puedo ir a seleccionar, deseleccionar o control D directamente en el teclado. Control D, deseleccionar. Después vamos a ver, color range es algo que vamos a usar mucho, porque acá lo que va a hacer es seleccionar de acuerdo al color. Nosotros ahora no tenemos nada en la pantalla, pero vamos a volver un poquito al ejercicio de formas de Corel. Lo voy a abrir en Photoshop. Y ahora sí, acá tenemos algunos colores. Entonces yo ahora quiero ir a seleccionar color range o... vos lo tenés. Fíjate ahí a seleccionar, ¿cómo es en español? Gama de colores. Perfecto. Sí. Entonces, fíjense que ahí me aparece esta ventana. A ver que la voy a sacar, que justo me quedó. Bueno, ahí. Me aparece esta ventana. Y si yo saco el cursor, tengo como una pipeta. Eso, si quieren, ábranlo. Abran el archivo de los ejercicios de forma de Corel. Así lo van viendo ustedes también en su pantalla. Puedes ir a abrir, no sé, o lo copiaste en el escritorio. Bien, entonces puedes ir, si querés, al archivo directamente, te metes en la carpeta que copiaste en el escritorio, y haces clic derecho sobre el archivo y pones a abrir con Photoshop. O ¿estás abriendo la carpeta o el...? Ahí mira, si querés hacer clic derecho y poner abrir con. Y fíjate si está Photoshop. Claro, no está. Bueno, poné más aplicaciones. Ahí, listo. Ahí con eso acepta. ¿Viste? Adelante, vos lo colocaste en el escritorio. Ahí vamos a buscar la respuesta. No, ahí abrimos. Y ahora sí. Ahí pone. El mío dice, el documento de ejercicio de forma no tiene perfil de... Puse esto, pero esto no es. No, sí, pone elegir el programa de predeterminado. Sí, ahí es. ¿Otros programas? ¿Querés pasar? A ver, en otros ¿querés pasar de programa? ¿Se ve mal? Última, aprendela de al lado y fíjate si... Mira, si lo tiene. vamos a poner en la película. Ok. Y vamos a darle selección. No es suficiente, muy raro. Qué raro. ¿Qué hago de nuevo? Si no tenés memoria, o sea, no voy a hacer nada. y es medio raro.
Este tiene, a ver, vamos a ver si... ¿No? No, está mal instalado acá y... A ver, lo voy a abrir de nuevo, porque me apareció el videojuego. No, este está mal instalado, así que no se puede. Esto me aparece primero. Sí, ahí dale... Ahí se lo navegador. Bueno, no, raro. Que funciona bien la computadora. Bueno, voy a... No requiere mucha memoria, tanta memoria el programa. Bueno, voy a dar ahí después cuando el gato. Bueno, a ver. ¿Querés pasarte esa no? A ver aquella. No voy a poder hacer nada. No, habría que ver si te falta memoria para otras cosas. Para esta te va a faltar, qué sé yo, pero resulta bastante raro. A ver si no, vamos a hacer de vuelta. Porque encima de la compu, no parece que falte memoria de nada. Por ejemplo, pero bueno, Ay, que la tuya no se ve. se ve horrible. Como que va Estoy intentando ver si hay esta, pero no. Pero aprieto otra cosa y sí me deja hacer. Bueno, se aprieta acá. No, por eso es raro, porque no pareciera que les falte memoria para nada. Tiene, yo, a ver, sí. Instalado, pero no sé. Siempre eran las compus. Pero a veces es como que ando las otras herramientas. Sí. No, eso no tiene mucho sentido. ¿Está no? Y allá tampoco quieres. Y ahora estoy probando con esto y la última, sí, ya tenemos todo y uno que andar.
explotando? Ah, olvídate entonces, porque ya... ¿Apagó? Sí. Bueno, ya tuvimos esta semana la charla con el Senado. No, las computadoras cuando nosotros nos instalamos. Venimos de oyentes. Venían y te quedaban con la computadora. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Pero para que nos hacemos todo, porque si no está. Sí. Está abriendo, ¿verdad? Este no lo tiene. Bueno, eso está viendo. ¿Sí? Pero aquí también está esperando. Sí, está pensando. ¿Tragos esta? No, es para tiene que abrir esa o esa. Tiene que abrir. Ya. Expiró la licencia. Bueno, acá al parecer está la computadora. Ahora mi pregunta, computadora, ¿puedo ver los dos programas? Sí, no son programas que quieran almacenar memoria y espacio. Por eso me resulta muy raro que Sí, está bien. O sea, anda bien.
Sí. ¿Agregar? Acá es como que está abriendo, pero quedó ahí. Y acá lo Quedó ahí. No, esa no es. Y por ahí le vas a tener que pasar el archivo del PNG para que se copie la tarjeta ahí. Ahí está, sí. Va, dátelo. Está bien. Aquí está bien, a ver. A ver, ahí viene de nuevo. A ver si. Esta es como la que tengo acá. Volver. Perdón. Pero está abriendo. La vida que y en la última clase. No, vas a morir bien mucho. Y luego que hago el cambio de monitor. No, el cambio de monitor. Sí, eso habíamos hecho otra vez. Sí. Sí. Vamos a pasar. Vamos a poner el mensaje. Bueno, yo me quedo acá primero de Bueno, tío. A ver si. Vuelve el mensaje. No voy a decir que no solo. La vamos a apagarla y cambiamos. Que también me abrió. Pero también. Bueno, últimamente. Bueno, sí. ¿Y esta duda entonces? sí, o sea, anda, pero mira el cambio. No. Si no, ya fue. Venite acá y esta herramienta. Estamos haciendo un repaso de última, lo mirás en la pantalla. Porque si no, vamos a perder media hora más. Va a quedar grabado. Y en el coso te la. Sí, o es. Bueno. Pero está muy lenta ahí también, igual que esta. Sí, no, venite a la que estabas y de última esta herramienta que es la que no te da la memoria, después lo ves bien en el video, pero calculo que para todo el resto de las herramientas te va a andar bien. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás porque ya nos dispersamos. Bueno, abrimos este archivo, que es un JPG, ¿sabes? Es un mapa de bits, hecho por píxeles. Estábamos viendo las distintas formas de selección. Entonces vamos a ver, una de las formas de selección era seleccionar todo, que veíamos si selecciona todo, me selecciona
todo el rectángulo completo del archivo. Y otra de las formas de seleccionar es esta por color, gama de color, que si yo le hago clic, bueno, a vos no te va a funcionar, pero no. Sí, es medio raro. Nos abre esta ventana y vemos que si sacamos el cursor para afuera tenemos una pipeta, ¿no? Como la pipeta de que se guardan de color o de atributos del Corel. Entonces, esta pipeta lo que vamos a hacer es elegir qué color queremos que seleccione. Entonces, elegimos, quiero que me seleccione el color rojo, hago clic sobre un rojo, y fíjense cómo acá nos previsualiza todo lo que es rojo en el archivo. Sí, está buenísimo esto. Y acá tenemos esta herramienta que es la tolerancia, que fíjense que si yo la voy variando, si yo la pongo al 200, fíjense que empieza a verse algo del amarillo, fíjense que los amarillos. Es como si nosotros no hubiéramos, bueno, y vos más bueno, acá vos fíjate que tenemos estos dos cuadrados, serían estos dos cuadrados rojos. Acá donde está el amarillo, bueno, en mi monitor ahí y en el monitor de ella, se alcanza a ver que tenemos todas las formas amarillas en un gris bien oscuro, casi negro. Entonces, si nosotros le damos la tolerancia, eso es, bueno, cuánta del punto del píxel donde yo hice clic, qué tan preciso va a ser la tolerancia, digamos, el programa al elegir todos los píxeles que tengan ese color. Si le damos más tolerancia, puede ser que sean rojos, pero como veíamos también en el círculo de color, todo lo que sea más amarillento, todo lo que sea más violáceo, también nos va a seleccionar parte de, si le damos menos, lo ideal es llevarlo siempre al mínimo hasta que acá nos aparezca blanco y negro. Es decir, si nos aparece gris, ahora voy a tratar de, lo voy a mostrar, lo voy a hacer un ejemplo de qué es lo que pasa si lo hacemos a fondo. Nos va a seleccionar parte del amarillo y a nosotros no nos interesa. Entonces ahora voy a hacer la prueba para que lo vean. Yo voy a elegir al 200. Fíjense, ahí me selecciona todo con los puntitos, todo lo que es rojo. Entonces si yo voy a una capa nueva, porque si yo acá estoy trabajando en la capa de fondo. Si yo acá con esta selección quiero pintar del rojo o del color que sea, la selección me lo va a dejar siempre en la misma capa, como siempre va a ser el mismo archivo. Yo quiero esto poder separarlo en distintos colores. Entonces, genero una capa nueva acá. Entonces, y en esa capa nueva, pinto. Yo acá fíjense que tengo en los colores rojo y blanco. La forma de pintar, siempre vamos a pintar cuando tenemos una selección. Si no tenemos nada seleccionado, no vamos a seleccionar, no vamos a pintar. Y la forma de pintar en este caso, en este programa, es un poco más particular que en el Corel, que no es que simplemente seleccionamos algo y vamos ahí, sino que hacemos la selección y con Alt y Backspace o borrar, no sé cómo se llama. Acá voy a suprimir no, ¿cómo se llama? Retroceso. Alt y retroceso. Fíjense que yo acá tengo esta capa, ahí me lo pintó. Si yo quito, dejo la visualización de la capa. Exacto. Por ejemplo, yo acá lo que hice fue esto. Primero, en esta capa, la de fondo, hicimos la selección por gama de color, ¿no? Ahora, yo quiero que todo lo rojo esté en una capa nueva. Voy a generar una capa nueva. Me aseguro de que estoy parado en la capa nueva, ¿no? La selecciono, fíjense que se pone como más clarita. Y ahí hago Alt
y retroceso. Todas las dos al mismo tiempo. Ahí lo que te pasó es que te faltó la selección. Anda para atrás, control Z. Párate en la capa de abajo, en la capa fondo. Anda a selección gama de colores en el menú. Select, o no sé, lo tenés en selección. ¿Qué está? Gama de colores, elige el rojo, dale OK. Y ahora sí, párate en la capa 1 y Alt y retroceso. ¿Lo pintó? Fíjate si le quitas el ojito a la capa de fondo. Ahí está, ¿ves? Entonces, ahí lo que tenés, la previsualización es que en esta capa lo único que hay es el rojo, porque todo el resto es transparente, es como que solamente está lo rojo. A comparación de la capa de fondo, donde todos los píxeles del archivo están ocupados. Están ocupados con rojo, están con amarillo, con negro, con blanco. Y acá también es un proceso que modificamos, se van a modificar en Claro, ahora, por ejemplo, si yo me paro en esta capa, vamos a hacer el ejemplo de lo que decía ella, y voy a editar. Sí, transformar, pero lo tengo no lo visualizo. Voy a editar, transformar, y por ejemplo le pongo rotar 180 grados. ¿Ven? Me rota el rojo. ¿Ven? Ahí me lo rotó. En cambio, yo estoy parado otra vez también en la capa 1, pero voy a imagen. Rotar 180 grados. Y me rota la imagen completa. O sea, las dos capas. Y con la edición, solamente la capa en la que yo estoy parado. Vamos a ver, mira, yo para que vean un poquito. Seleccionar todo y voy a pintar de lado. Esta es una capa de texto. Sí. Porque cuando seleccionas la herramienta de texto, tiene una capa bueno, fíjense, yo ahí no sé si se alcanza a ver, pero si yo acá hago un zoom, todo lo que es amarillo, ¿ven lo que yo les quería decir? Que hay como una sombra rosada. Eso es porque le di toda la tolerancia, entonces me tomó parte del amarillo. Y cuando yo pinté de rojo, me pintó parte de eso que en realidad es amarillo. Entonces, si vamos a volver a hacer la selección, yo voy a la capa de fondo y pongo selección, gama de colores, elijo el rojo, y ahora lo que voy a hacer es esto, moverlo hasta que desaparezca, que solamente me aparezca el rojo en blanco y todo lo demás en negro. Entonces, ahí yo ya sé que en 180 voy a seleccionar todo lo rojo y nada más que lo rojo. Entonces, ahí tenemos otra vez seleccionado todo el rojo, puedo generar una capa y pintarlo en una capa nueva. Entonces, ahora sí, en esa capa tengo todo rojo y no va a haber nada sucio como esas partes amarillas que me van a quedar medio rosadas. Después vamos a ver filtros. Esto es algo que, que hay que manejar con mucho cuidado, porque es lo mismo que pasa con las fuentes y con los colores. Hay tantos filtros que a veces uno se tienta de usar los filtros, pero bueno, hay que controlarse un poco. Entonces, por ejemplo, acá yo elijo, acá tenemos un montón de opciones, pero tenemos la galería de filtros, que si la abrimos, hacemos un clic ahí. Ah, no tenés, te falta memoria.
Sí, para los filtros, sí, normalmente requerís un poco. Abran si quieren, bueno, vos mirá la pantalla. Mira, separan en la capa fondo. Ah, bien. Claro, vas a filtro, galería de filtros. Y acá vamos a ver que acá tenemos todas las carpetas. Artísticas, entonces decís, bueno, vamos probando. Acá lo que hace es el programa pasarlo por ciertos filtros para llegar a distintos efectos que nos pueden servir algunos. No, a ver, anda cliqueando uno y otro. A ver, y anda pasando otro. Ahí va, perfecto. Nada, acá vamos a ver cosas que están buenas y cosas que son horribles. Muchas, la gran mayoría no las vamos a usar nunca o casi nunca. Eso igual haría mucho, por ejemplo, en este caso. Claro, qué sé yo, acá depende un poco del efecto que uno le quiera dar. Decís, bueno, esto que te simula como una textura de un papel y como que esté en coso, bueno, qué sé yo, quizás para algún efecto te sirva, pero normalmente se usa muy poco. Bueno, hay 800 filtros, algunos, qué sé yo, por ahí está bueno, si vos decís, bueno, generaste algo y te quedó como muy rígido, porque no sé, quizás lo generaste en vectores en el código y después lo querés romper un poquito para que quede como un poco más, no sé, más cálido o que parezca más hecho a mano, podés llegar a pasarlo por estos filtros y generás esos efectos. O otra cosa que se usa mucho son el ruido, es decir, nosotros como hablábamos hoy vamos a hacerlo funcionar como collage. Entonces quizás tenemos una imagen que traemos de un lugar que tiene cierto ruido y otra que no, que está muy limpia, que tiene muy buena resolución. Y quizás nos convenga añadirle un poquito de ruido a esta para que se emparente con la que ya tenemos. Entonces ahí para estas cosas también nos vamos a usar. Y después se le pueden agregar texturas, estas son cosas que son bastante feas. Bueno, esto es lo del grano que yo les decía. Y después todo esto se puede, porque voy a sacar este de acá, se puede editar cada uno de estos filtros. Es decir, bueno, el contraste, ven cómo les puedo ir quitando contraste, le puedo ir quitando intensidad y puedo ver qué tipo de grano le voy a poner. Suave, bueno, vertical. Entonces, cada uno de esos filtros son editables. Entonces, podemos ir buscándole el punto como para que más nos sirva. Quizás pasa eso, que en la primera imagen del filtro te aparece y te parece una porquería, pero después lo puedes ir llevando más o menos hasta donde vos querés. Pero bueno, dentro de filtro lo que más vamos a usar no está dentro de la galería de filtros, sino que está acá, en estos que nos dan acá más predeterminados, ¿no? Vamos a la pestaña de filtros. Y yo le diría que casi que lo que más vamos a usar es la de desenfoque, que es esta blur o desenfoque. Porque, bueno, si vamos a estar editando fotografías, está buenísimo poder generar desenfoques, que es lo que nos pasa mucho con los teléfonos y eso. Nosotros, los teléfonos y las cámaras Pocket y qué sé yo, lo que tienen es una profundidad de campo, se le llama, que es qué capacidad tiene de desenfoque del fondo con lo que uno está encuadrando, ¿no? Entonces, como normalmente las cámaras de los teléfonos y las cámaras Pocket están más pensadas para algo social, en lo que más tipo foto de cumpleaños, la que queremos que salgan todas las caras, los que están atrás, los que están adelante, lo que tienen es una profundidad de campo bastante amplia. Entonces, cuando nosotros después quizás querramos
sacar fotos a las carpas o a alguna modelo o a las cerámicas, y queremos que el fondo en realidad no esté desenfocado, nos complican los teléfonos porque vienen preparados para otra cosa. Entonces podemos empezar a generarlo también desde acá. Y acá vamos a ver que tenemos distintas formas de desenfoque. El más común que vamos a usar es el desenfoque gaussiano, acá dice Gaussian Blur, que lo que hace es desenfocar parejo todo. Vamos a ver, cuando lo ponemos, Gaussian Blur o desenfoque gaussiano, nos aparece, fíjate, acá si querés mover con la manito, allá en la previsualización. Ahí, ¿ves? Y ahí vemos, si le vamos cambiando la cantidad de píxeles, cómo nos va desenfocando el archivo. Esto, acá en este momento lo estamos aplicando sobre toda la capa. Yo puedo hacer, si quiero, una selección, digo, bueno, selecciono con el rectángulo de selección esta figura sola, voy a filtro, desenfoque gaussiano, y puedo desenfocar solamente lo que está en la selección. Eso es importante. Vamos a ver siempre que apliquemos una herramienta, sea cual sea, cualquier efecto, lo va a hacer, si tenemos algo seleccionado, lo va a hacer sobre la selección. Y si no tenemos nada seleccionado, lo va a hacer sobre la capa en la que estemos parados. Pero bueno, esto también lo vamos a usar bastante, lo mismo. Si tenemos una foto de una calidad y otra de una mejor calidad, quizás la que es de mejor calidad, le damos un píxel y pico de desenfoque y lo emparejamos con la otra que tenemos. Después hay otros tipos de desenfoque, como el de velocidad, que lo que hace es como el desenfoque como si estuviese movida la cámara o como si pasase un auto rápido y la velocidad de la cámara no es tanta, entonces solo lo podemos ver. Desenfoque, ¿dónde está? Radial, acá, Motion Blur o desenfoque de velocidad. ¿Ven? Se los hace para un costadito. Y nosotros acá elegimos el ángulo. Acá está en 0 grados, pero si lo hacemos ahí, nos desenfoca el ángulo. Lo mismo con el radial. Vamos a ir para que se me vaya esto de filtro, desenfoque radial. Vamos a darle acá unos cuantos píxeles como para que se note. Y ven, nos desenfoca de forma radial. Ven que es como el Photoshop, a comparación del Corel, también trabajamos sobre otra cosa. En realidad es como que vamos a hacer toda la estructura quizás en Corel o en Illustrator, que son los programas vectoriales, lo vamos a traer a Photoshop, y en Photoshop le vamos a dar estos retoques finales, efectos que sería imposible de hacerlo en Corel. Sí. Te mostraba, por ejemplo, el grupo, que bueno, cómo la podías modificar, como esto, y ya te pasaba las fotitos. Sí. No, eso entre estas dos cosas, un programa de vectores, puede ser Corel o Illustrator, porque en realidad eso también lo puedes hacer tranquilamente con el Corel. Nada, es como que llegas a generar casi cualquier cosa. Si a eso le sumas un programa de 3D, como que listo, podés prefigurar cualquier cosa que no exista, pero bueno. Después vamos a ver también cómo sirve para hacer montajes y todo. Bueno, y en filtros, después, por ejemplo, otras cosas que nos sirven es los semitonos de color, el pixelar, bueno, el ruido, que es añadir ruido, es lo que les decía recién, lo que hace es darle como un granito que
Bueno, lo vamos a poner, fíjense, ven ahí cómo queda ese granito. También está bueno para quitarle a veces la frialdad de algo pleno, entonces esto le da una texturita y le da por ahí ese, como esa cosa más avejentada, que si nosotros quizás estamos trabajando con dos calidades de foto distintas, las podemos equiparar. Después, el que les decía, en los que es pixelar, el semitono de color es como un lenguaje bastante clásico de la serigrafía y de la impresión, donde vemos lo que hace es generarnos la roseta de cian, magenta, amarillo y negro, que es como de la forma en la que si nosotros vemos con una lupa una impresión de una revista, lo que vamos a ver es esto, son puntos cian, magenta, amarillo y negro, que al superponerse y al cambiar de tamaño, nos generan toda la gama cromática que vemos en una imagen, en una foto. Esto también, todo es editable, le podemos cambiar el tamaño del punto, el ángulo en los que se repiten, y nada, lo podemos ir editando. Después tenemos, de acá podemos usar también este que es enfocar, habíamos hablado de desenfocar, y esta es enfocar. Es un poco mentiroso, pero bueno, a veces nos sirve. Nos sirve cuando bajamos una imagen con una resolución medio baja, que está quizás medio pixelado, medio desenfocada. Le ponemos enfocar y lo que hace es marcarte más los contrastes. Lo que pasa es que al mismo tiempo que quizás esos bordes difusos te los empieza a hacer más contrastados, también al mismo tiempo vas perdiendo un montón de otra información. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si tengo alguna imagen. Trabajos. A ver, alguna imagen medio pixelada. Bueno, vamos a ver. Bueno, ven, acá esta imagen está bastante pixelada. Entonces, yo podría, igual tampoco hace magia, pero un poquito podemos mejorar. Vamos a ir a enfocar. Fíjense, lo que hace es que, ven que acá, además del negro, hay varios píxeles grises. Lo que hace es empezar a eliminar los grises. Entonces, ponemos Sharpen, y ven, fíjense, ahí aprieto, empieza a quitar algunos. Y yo eso lo puedo ir de vuelta a Sharpen More, que es enfocar más. Bien. Entonces empiezan a ser las formas más duras, digamos, más contrastadas, pero empezás a tener estos otros ruidos. Sí, después se puede borrar todo, eso vamos a ver después en ajustes, cuando veamos. Por ejemplo acá, que ya lo hemos visto la otra vez, en niveles podemos decir, bueno, yo quiero que esto sea negro, y que esto, que acá tengo varios grises, sean blancos. Y acá, en el medio, puedo ir eliminando todos los grises. Acá. Entonces vas viendo un poco hasta dónde lo llevas. Ahí tenemos prácticamente todo en blanco y negro. Pero fíjate, acá perdimos, en ese blanco y negro perdimos todas las rosas que teníamos ahí. Todo tiene, ganas por un lado, perdés por otro, como que en casi todo. Bueno, vamos a seguir con... Sí, podés seleccionar incluso todas las rosas del vestidito, ponerla en otra capa, y después editar todo el resto. Entonces conservas las rosas y todo el resto lo llevas al blanco y negro. Bueno, después tenemos, bueno, de View muy poco vamos a usar, qué sé yo. Si queremos ver, igual que en Corel, podemos tener acá las reglas. Rulers.
¿Ven? Acá podemos tener las reglas. Y igual que en el Corel, desde acá podemos pasar a poner líneas guía que nos van a ayudar, por ejemplo, en la selección. Si nosotros partimos de acá, vamos acá, siempre nos va a tender a pegarnos a las líneas guías nuestra selección. Ahí después podemos ver, si queremos que nos muestre las líneas guía, las podemos destildar y podemos tener las líneas guía, ya no las vemos más, pero podemos ir y poner show guides de vuelta y las volvemos a tener. Simplemente te las oculta, pero no las perdés. Si las querés sacar, esto sería como nuestra herramienta de selección de Corel, la primera, la que es para mover, digamos. Si las queremos sacar, las volvemos a llevar hasta la regla. En Corel la eliminábamos con suprimir. Acá las tenemos que volver a llevar a la cosa. O, si nos molestan y son un montón de líneas guía y no vamos a andar llevando una a una para la cosa, vamos a View y quitamos que no las veamos. O Clear Guides, ponerle, si yo acá le hago una, hago una línea guía, voy a View y pongo Clear Guides o borrar líneas guía, te las borra y listo. Podemos borrarlas o ocultarlas, como querramos. Después, acá, después acá no hay mucho más que ver. Y en Windows van a ser todas las ventanitas que podamos tener con distintas herramientas y propiedades de esas herramientas. Por ejemplo, bueno, la de ajustes la tenemos por ahí. La de pinceles, acá vamos a ver, en el Corel teníamos unas opciones de pinceles muy básicas y bastante feas. Acá vamos a ver que tenemos opciones de pinceles. Si yo acá elijo el pincel, tenemos todas estas predeterminadas. Pero además tenemos la opción de bajarnos pinceles de internet, vamos a buscar pinceles para Photoshop, y después los cargas acá, o incluso los podés generar vos. Decís, bueno, vos dibujás cierta forma y querés que ese después sea tu pincel, que cuando vos pinte con eso. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar alguno. Bueno, acá tenemos, pero nos vamos a, me estoy adelantando un poco, pero bueno, no importa. Porque estamos con ventaja. Pero pasa que como elegí el de pincel, ya me se ve y nos vamos al pincel. Vamos a elegir otro. Vamos a elegir, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con texto. Tenemos toda la ventana de texto, tamaño, interlineado, interletrado, párrafo, alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado. Todo eso lo tenemos en esta ventana. Bueno, ventanas de historia, nos va a decir todos los últimos movimientos que hicimos. ¿Cuáles son los que yo más uso? Bueno, el de pinceles. Propiedades. Swatches son también, vamos a ver, son estas que están acá. Podemos tener como una paleta ya predeterminada de color acá en esta ventana. Pero bueno, ahí eso lo que nos va a dar es qué herramientas queremos tenerlas en una ventana acoplada o desacoplada, porque yo también todas estas ventanas las puedo agarrar de acá y desacoplarlas y ponerlas donde yo quiera. ¿No? Puedo decir, bueno, los pongo acá, o los dejo todos ahí. Como más ordenadito, pero eso ya va en cada una. O los cierro directamente. Bueno, ahí más o menos tenemos un repaso de lo que es el menú. Y ahora vamos un poco a las herramientas.
como les dije, esta es la herramienta de mover. Es cuando nosotros, por ejemplo, si yo acá tengo en esta capa solamente el rojo, yo con esta herramienta de mover, me paro encima, bueno, siempre, acuérdense de estar parados en la capa que tienen que estar, y yo muevo todo lo que está en esa capa. ¿Qué pasa si yo selecciono esto, por ejemplo, y voy a la herramienta mover? Voy a mover solo lo que está en la selección. Eso siempre. Si hay algo seleccionado, todas las operaciones están sobre la selección. Si no hay nada seleccionado, las operaciones están sobre la capa completa. Después tenemos esta, que es la que vamos a usar muchísimo. Es una de las herramientas de selección, que es, bueno, selección rectangular o elíptica, o la verdad, estos dos no los usé nunca. Y no creo que hagan falta porque yo nunca los tuve que usar. Pero bueno, eso, igual que todo, hacemos un clic y arrastramos y vamos llevando hasta donde querramos. Si apretamos la tecla mayúscula o Shift, lo hacemos regular, hacemos un cuadrado. Y si apretamos la letra Alt, lo hace concéntrico, desde el centro, ¿no? Y si apretamos Alt y mayúscula, es concéntrico y regular al mismo tiempo. Eso es igual que lo que veíamos en Corel. Si queremos que en vez de que sea un rectángulo, sea un elipse, un círculo, lo mismo. Lo cambiamos ahí por un círculo. Esto nos va a servir para, vamos a ver con esto, vamos a ir de vuelta acá, porque vamos a tener distintas formas de seleccionar algo. Pero, por ejemplo, si yo quiero seleccionar este círculo negro, una de las opciones, quizás no sería la que yo más recomiende, pero es una opción, sería con la herramienta de elipse. Ahora, yo esta selección que hice acá, ven que no es perfecta, sino que le falta bastante. Yo puedo, si me paro acá, en la herramienta del elipse de selección, y me muevo con las flechitas, ¿ven? Puedo mover la selección, pero muevo la selección, no muevo, fíjense que no muevo nada del archivo, solamente muevo el círculo seleccionado. Si yo hago lo mismo, pero en vez de estar parado acá, estoy parado en la de mover, sí, voy a. Fíjense si yo... Ah, perdón, porque estoy parado en la otra capa. Bueno, este error que estoy cometiendo ahora es el que van a cometer 525.000 veces, hasta que, sí, es el de estar siempre parado en otra capa. Entonces yo les decía, si yo estoy con la herramienta de selección, de elipse de selección, y lo muevo la selección sola. Si estoy parado en la herramienta mover y muevo todo lo que está ahí. Y como yo había puesto que el fondo sea blanco en el principio del archivo, todo lo que corrí en realidad aparece el fondo ese blanco. Exacto. Exacto. Y si yo, por ejemplo, acá que tengo la capa fondo, y fíjense que tiene un candadito. Si yo le doy doble clic y lo nombro capa 0 o le pongo fondo, capa fondo, y le doy OK, dejó de tener el candadito. Ahora eso es editable, entonces yo puedo, a ver si no me estoy equivocando, ven, sí, muevo, y acá ya no me aparece el blanco, me aparece el transparente, porque por debajo ya es como vacío, ya no hay nada abajo de esa capa. Antes, como era capa fondo, como era background, y que eso siempre te pone el fondo que vos elegiste al principio del archivo. Una vez que vos lo convertiste a una capa común, por debajo ya no hay nada. Entonces, cuando vos recortas algo, te empieza a aparecer el fondo transparente. Bueno, entonces, por ejemplo, para eso yo podría, para seleccionar este rectángulo, ese círculo, podría venir acá
y hacer esta selección. Como no me quedó perfecta, voy a venir acá, la voy a centrar un poquito mejor, pero como en realidad es un poquito más grande, puedo ir a selección, siempre cuando vayamos a esta capa, a no ser que vayamos a seleccionar por gama de colores, esto es como para modificar la selección que hicimos. Yo hice esta selección y ahora la quiero modificar porque no me alcanza, no llego a donde yo quiero. Entonces voy a selección, modificar, y acá podría expandirla. Ven que acá fíjense que me faltan unos píxeles como para llegar, o puedo ir a transformar selección. Si yo vengo a transformar selección, me genera estos manejadores para cambiar el tamaño. Entonces yo puedo venir de acá y digo, bueno, me falta un poquitito. Y acá me falta un poquitito. Bueno, esta para mí no sería la forma ideal de hacerlo, pero bueno, es decir, ahí más o menos lo tengo, le doy Enter y tengo la selección. Entonces ahora sí, si quiero, puedo generar una capa nueva y pegar este círculo en otro lado. Y si yo quiero, como habíamos dicho, en vez de, porque estos son plenos, pero ahora vamos a ver con alguna imagen que tenga, vamos a elegir cualquier imagen, vamos a ver. Si yo quiero no ir a una capa y pintar de un color pleno, sino que quiero eso que está ahí en esa capa, recortarlo y pegarlo directamente en otra capa, aprieto Control J. Fíjense, yo estoy parado en la capa fondo, pongo Control J y me genera arriba una capa nueva con lo que tenía seleccionado en la capa de fondo. Ahora, acá es como un círculo negro, pero vamos a verlo en este archivo. Si yo acá selecciono este círculo y pongo Control J, fíjense, me copia en una capa nueva lo que estaba en la capa inicial, que no es lo mismo que generar una capa nueva y pintar de un color pleno, que es lo que habíamos hecho hasta ahora, porque son todos colores plenos lo que teníamos en este archivo. Eso lo van a usar todo el tiempo. Control J se va a usar todo el tiempo, porque estás trabajando en una capa, es como que tenés la hoja de la revista, recortaste y lo tenés ahí separado de una capa para después ver dónde lo vas a usar. Bien, ahí tenemos, ya vimos, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue transformar la selección. Otra opción que tengo es ir a, como no me alcanzó acá, me quedó chiquitita la selección en comparación con el círculo, puedo ir a selección, modificar, expandir. Y acá le voy a dar, no sé, más o menos 2 píxeles, a ver qué pasa. Ok. ¿Ven? Ahí me lo agrandó un poquitito. Y digo, bueno, todavía le falta un poquito más, le voy a dar selección, modificar, expandir 2 píxeles. Y ahí está, y quizás ahora lo que tengo es que venir a esta capa de la elipse, perdón, a esta herramienta de elipse, y con las flechitas centrarlo. Ahí yo creo que está. Entonces, ahí tenemos esa forma de seleccionar un objeto. Vamos a tener una mucho más fácil, que es esta que está acá y que, si escucharon hablar, es como la herramienta más conocida de Photoshop, que es la varita mágica. La varita mágica lo que hace es seleccionar por color, pero no por gama de colores, como vimos hoy. Porque gama de colores te selecciona en todo el archivo o dentro de una selección también. Hoy vimos la gama de colores, vamos a volver, vamos a retroceder un poquito en eso. Por ejemplo, hoy hemos visto seleccionar gama de colores, pusimos el rojo y nos seleccionó todos los rojos que hay en el archivo porque no había selección. Ahora, si yo genero una selección de esto
y voy a seleccionar gama de colores, me va a seleccionar el rojo que hay dentro de la selección. Entonces yo ahora le doy OK, y me seleccionó solamente esos dos cuadraditos. Otra forma de hacerlo es por la varita mágica, que es también por color, pero lo que hace es seleccionar todos los píxeles que tengan información de color similar alrededor del píxel que nosotros elegimos. ¿Entiende? Entonces, si yo hago clic acá en el rojo, me va a elegir todos los píxeles que tengan información roja alrededor del píxel que tenga yo. Ya donde se encuentra que acá hay píxeles azules, píxeles blancos, píxeles amarillos, todo eso no lo va a seleccionar. Pero es como por área, por zona. Vos elegís la zona. Nosotros nos va a pasar lo mismo si vengo al amarillo, si vengo al negro, si vengo al azul, si vengo al blanco. ¿No? ¿Se entiende un poco cómo funciona? Bueno, esta también la vamos a usar todo el tiempo. Mucho la vamos a usar porque fíjense, es mucho más simple. No voy a estar, ya está, ya lo seleccioné, no estoy haciéndole elipse y transformándola. O nos va a pasar lo mismo acá. Vamos a venir acá y decir, bueno, acá están todos aislados, vamos a seleccionar el blanco. Por ahí en la capa, vamos a sacar la capa de fondo. Puedo seleccionar blanco, ahí seleccioné todo lo que hay es blanco. Entonces quizás puedo armar una capa nueva solo con lo de blanco y ver qué pasa acá. Si esto es seleccionar todo. Nada, con cualquier cosita ya muy rápido generamos cosas nuevas. Bueno, la varita mágica, igual que en la de gama de colores, tenemos una tolerancia. ¿Se acuerdan que en el de gama de colores lo pusimos al mango y nos empezó a tomar parte del amarillo y cuando pintamos nos pintó rosa? Acá es lo mismo. En este caso tenemos los colores bastante contrastados, pero si yo le doy mucha... Vamos a ver, vamos a elegir otra imagen, alguna que tenga... Bueno, por ejemplo, esta, que tengo este rosa y este rojo. Si yo elijo el rojo, tiene una tolerancia del 32. ¿Qué pasa si le doy una tolerancia, no sé si es al 200 o al 100? Fíjense cómo empieza a tomarte un montón de cosas que vos no querés. Vamos a darle 100. El 100 me toma también todo el rosa. Entonces ahí también le vamos a ir buscando la tolerancia hasta que lleguemos a donde nosotros queremos. Ahí casi estoy. Pero ven, fíjense que no es súper preciso. Acá me agarró parte del rosa. Entonces quizás hoy está en 32. Vamos a ver qué pasa. En 32 está casi lleno. Entonces, lo que hacemos es eso. Nos sirve mucho porque esto yo ahora pongo control J. Me generó esto en una capa nueva. Entonces yo ya puedo, eso en esa capa nueva, decir, bueno, ahora lo voy a poner otro acá. Y vas a empezar a generar, y esto lo podemos transformar como si fuese cualquier objeto en una capa nueva. Si vos lo querés trabajar de forma independiente, lo copias en una capa nueva. Si no, si simplemente vos ya estás totalmente segura de que, acá estoy en la capa a fondo, ¿no? Pero vos ya estás totalmente segura de que esto lo querés acá, ahí lo estoy duplicando. Lo duplicás y lo duplicaste en la misma capa. Lo que pasa es que ahora ya te quedó ese archivo, es así, ¿no? Acá este ángulo que tenías rosa ya lo perdiste. A no ser que hagas control Z, ¿no? Bueno, ahí estamos con la varita. Bueno, la varita se va a usar un montón. Porque además combinamos, qué sé yo. A veces es más fácil decir, bueno, esto, igual
que la selección, ¿se acuerdan que para sumar elementos en la selección de Corel apretábamos Shift? Acá lo mismo, yo aprieto Shift y voy sumando toda la selección que yo quiero. Y si aprieto Alt, la voy restando. Lo que tenés es, a ver, acá por ejemplo, sumamos y después restamos, nos queda una línea de píxeles acá seleccionados, que los deseleccionamos y listo. Después tenemos otra cosa que vamos a usar mucho, que es igual que lo que veíamos en Corel, es la pipeta de color. Fíjense, nosotros acá tenemos un color frontal y uno de fondo, ¿no? Que incluso podemos llevarlo al que viene por default en el programa, que es blanco y negro, y acá los podemos invertir, blanco y negro, pero bueno, si yo hago doble clic, acá elijo un rojo, y vengo acá a este negro y yo hago doble clic y acá elijo un amarillo. Yo acá tengo los dos colores, normalmente para tener acceso fácil cuando te estás manejando con una paleta de colores limitada. Si yo hago, por ejemplo, una selección y la quiero pintar con el color frontal, que es el rojo que está arriba, hago Alt y retroceso o Backspace, ¿no? Y si la quiero pintar con el color que está por detrás, que es el amarillo, en vez de Alt y Backspace, voy a apretar Control y Backspace. Me lo pinta con el amarillo. Pero déjame ver por qué iba. Venía. Por eso venía. Porque estábamos hablando de la pipeta de color. Entonces, la pipeta nos va a servir un montón porque decimos, bueno, yo ahora quiero seguir componiendo esto. Entonces quiero ponerle un círculo acá. Y quiero que ese círculo tenga el color de este pedazo de papel medio rojo, medio naranja. Entonces, tomo el color de acá con la pipeta, siempre me lo va a tomar en el color frontal. Y después con Alt y Backspace, pinto. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, ahí va generando, eso está buenísimo porque cuando nosotros vamos a estar editando con fotos, necesitamos ir más o menos generando colores similares, que los saquemos de la misma imagen. Bien. Después de la pipeta, yo creo que acá, no, acá solamente vamos a usar la pipeta. Después tenemos los pinceles, que acá sí es algo entretenido, está bueno, porque como les había dicho en Corel, las opciones de pinceles que tenemos, la verdad son muy rústicas, muy limitadas, no están buenas para nada, o sea, todo queda mal con esos pinceles. Y acá tenemos un montón de opciones. Primero, si apretamos la herramienta pinceles, acá nos aparecen las propiedades, ¿no? Lo primero que vamos a tener es el tamaño. Acá 40 píxeles. Esto siempre va a ser en píxeles, las unidades. Y cuando la abrimos, tenemos, por ejemplo,